Mis corazones, bienvenidos sean a la clase número 11 de mi curso de aplicación de uñas acrílicas. Mi nombre es Jimena y en esta clase vamos a aprender a hacer un encapsulado básico con la técnica de moldes dual. Y para comenzar esta aplicación vamos a partir de nuestras uñas naturales ya preparadas. Recuerda que una preparación correcta previo a la aplicación de uñas artificiales es la base para conseguir unas uñas muy duraderas. Si no sabes cómo realizar este procedimiento, aquí te voy a dejar en la esquina superior de la derecha el enlace a la clase número 4 donde te lo explico todo detalladamente. Y bien, vamos a utilizar para este trabajo acrílico cristal o transparente. Yo voy a utilizar este de la marca Organic. También vamos a utilizar un poco de cover o el acrílico que tú desees en el color que te guste. También vamos a utilizar decoración, que es lo que vamos a encapsular. Cualquier decoración que tú tengas, yo voy a estar utilizando florecitas secas, algunas mariposas y confetis. Es la decoración que tú prefieras, lo que más te guste. Y bien, aquí yo ya tengo mis moldes con los que voy a estar trabajando. En la clase número 9 ya te expliqué cómo se realiza el procedimiento para seleccionar la talla correcta de molde que debes utilizar para tu uña. Así que si no lo has visto, te lo voy a dejar aquí también en el enlace en la pestaña superior de la derecha. Vamos a tomar nuestro molde de esta forma con la zona de la cutícula viendo hacia nosotros y lo tomamos de la punta. Entonces vamos a comenzar aplicando nuestro acrílico transparente. También puedes utilizar un acrílico rosa básico, el rosa que es translúcido, ese también te va a servir. Aquí lo que nos importa es que nuestro acrílico sea translúcido para que pues se pueda ver la decoración que vamos a encapsular. Y bien, entonces vamos a utilizar este acrílico para ir colocando nuestra decoración. En este caso yo estoy utilizando flores secas. Voy a comenzar colocando las florecitas de esta forma, aprovechando la humedad del acrílico para que pues se vaya adhiriendo al acrílico la decoración. Si esta primera capa de acrílico no debe ser tan delgada, es una capa de encapsulado normal, corazones. Entonces vamos a aplicarlo de esta forma, vamos a ir poniendo poco a poco toda la decoración que tú quieras encapsular. Si tu acrílico se va secando, puedes irle poniendo un poquito más de acrílico e ir colocando la decoración. Ahora lo que ven que estoy haciendo es ayudándome con un punzón, estoy presionando suavemente la decoración para evitar que queden burbujas de aire entre lo que es mi decoración y el acrílico y que puedan quedar como así como unas burbujitas en mi encapsulado. Entonces de esa manera yo evito eso, presiono la decoración y expulso el aire y me aseguro de que toda la decoración esté completamente haciendo contacto con la capa de acrílico. Una vez que terminamos de colocarlo, lo que voy a hacer es sellar mi decoración con una capita de acrílico cristal primero para evitar, como ya les dije, que quede por ahí abierto alguna burbuja de aire por donde se pueda filtrar el color. Y después apliqué una suave capa de mi acrílico cover de esta forma, una capa muy ligerita, ya que no quería acentuar demasiado el color, sino solamente crear como un suave tono semi translúcido, como pueden ver. Después apliqué un poco más de acrílico transparente y con este voy a adherirlo a mi uña. Fíjense cómo lo hago, llevando mi molde desde cutícula, voy haciendo una palanca hacia abajo de esta manera para también expulsar todo el aire y que no me queden burbujas de aire al momento de colocar mi molde. Sostenemos sin hacer una fuerte presión, es más bien como sostener. A veces presionan demasiado fuerte y entonces expulsan todo el producto y dejan muy delgadita la uña que se termina rompiendo, ¿sí? En este punto la presión es ligera pero constante, más o menos aproximadamente 10 a 15 segundos es que se tiene que sostener el molde para que el acrílico termine de anclarse y entonces ya lo podemos soltar.
mientras vamos limpiando la parte de abajo, todo el excedente de producto que sale por la parte posterior de la uña. Nos ayudamos con nuestro empujador de cutícula para hacer esto. Y después, si es necesario, vamos a darle una pasadita con un poco de acrílico transparente a lo que es la punta por la parte de atrás, para que nos quede bien parejito. Es muy importante que las uñas nos queden bien parejitas también por la parte de atrás. Muchas veces en este sistema, con esta técnica, la parte posterior de las uñas les queda como llenas de baches o con rayas, y eso pues no debería ser así, corazones. Bien, una vez que seca completamente nuestro acrílico, ya podemos retirar el molde y tenemos lista nuestra uña, nuestro encapsulado. Así de rápido, de sencillo, corazones. Ahora, lo que voy a hacer simplemente pues es mi limado para finalizar esta aplicación. El limado, recuerden, con esta técnica es muy rápido, es muy sencillo. Ya lo único que requiere es un suave limado en lo que son laterales y punta, y un poco en la zona de cutícula para terminar de sellarlo, y eso es todo. Este limado va a ser suficiente realizarlo con una lima de grano 150, ya que pues es muy sutil, corazones. Realmente esto es lo que a mí más me gusta de esta técnica, que se lima súper poquito. Bien, entonces vamos a ir haciendo esto. Una vez que terminamos ya de limar todo lo que es el perímetro de nuestra uña, vamos a pulir toda la superficie para retirar las rayaduras que hayan quedado con la lima, y también para crear una superficie adecuada para la colocación de nuestro finish gel. Y bien, les recuerdo, corazones, que anterior a esta ya tenemos otras 10 clases disponibles. Por si te perdiste alguna de ellas, te voy a dejar en la cajita de información y también abajo en la sección de comentarios un enlace donde puedes acceder a todas las clases para que puedas verlo en orden, que es como yo lo recomiendo, para que obtengas el mayor beneficio de todo este curso. Bien, también les invito a seguirme en mis redes sociales, ya que por ahí les estoy compartiendo también otra clase de contenido. Todo esto lo van a tener en la cajita de información. Bien, ya que hemos terminado de limar y pulir, vamos a limpiar perfectamente el polvo que se haya generado. Nos ayudamos para esto con una gasita empapada de alcohol o de Sunny Spray, de esta manera. Y ya que está listo, bueno, esto ya podemos aplicar nuestro finish gel para darle un acabado completamente brillante a nuestra uña. También puedes utilizar gel frío si no quieres utilizar lámpara o no dispones de una lámpara. Recuerda que también hay productos para finalizar con brillo sin necesidad de lámpara, y estos se llaman geles fríos, corazones, y también los puedes utilizar sin ningún problema. Yo sí estoy utilizando finish gel UV y solo doy una capita y después lo llevo a curar a mi lámpara, y aquí pueden apreciar ya qué lindo queda el encapsulado. Realmente es una manera súper sencilla de realizarlo. Les muestro la uña de perfil también ahora para que ustedes puedan apreciar cómo el molde le da completamente la estructura correcta a nuestra uña. En la parte de atrás tiene que quedar bien parejito, como les mencionaba. También puedes aplicarle una capita de finish gel en la parte de atrás para que quede brilloso también de abajo. Eso ya va a ser opcional. Y mira, te muestro el grosor para que veas que por más que hayamos aplicado varias capas, no tiene que quedar gruesa. Bien, ahora sí vamos a trabajar otro diseño, y aquí sí voy a utilizar acrílicos con escarcha con glitter de esta forma. Estos son de mi colección Party de X-Nails, y también vamos a utilizar un poco de Fimo para encapsular. Recuerda que esta técnica de encapsulado tú puedes aplicarla con la decoración que más te guste. Bien, vamos a hacer lo mismo. Aplicamos nuestra primera capa de acrílico transparente. Recuerda que también puede ser el rosa translúcido, y también podrías utilizar gota de arte. Aquí la idea es que sea cristalino, transparente, para que se pueda apreciar la decoración que vamos a colocar. Entonces voy a comenzar aplicando mis fimos, que solamente utilicé naranjitas de esta manera. Lo vamos a aplicar. Esto, como ya lo mencioné, puedes hacerlo con la decoración que más te guste. Y vuelvo a utilizar nuevamente mi punzón, presionando suavemente. No presiones con mucha fuerza, porque entonces la decoración se va a ir hasta el fondo del molde
y entonces podría quedar como por fuera de tu uña. Entonces necesitas hacerlo con suavidad, es solamente para asegurarte de que está haciendo contacto completamente con el acrílico y que no te están quedando burbujas de aire. Después voy a ir aplicando poco a poco los acrílicos de colores, en este caso estos que tienen bastante glitter, los voy a ir aplicando de poco en poco, así salpicando los colores. Estoy utilizando 3 tonos diferentes y de esta manera pues voy a ir creando mi fondo de color. Esta técnica también se le conoce como técnica invertida porque la uña se comienza a construir al revés. Sí, en el sistema tradicional pues nosotros primero hacemos nuestra base de color y después hacemos el encapsulado. Aquí, como puedes ver, es al revés. Primero se trabaja el encapsulado y después estamos haciendo el fondo de color. Ahora voy a utilizar mi acrílico Cover Peach y este lo voy a utilizar solamente para la zona de almendra, para dar color, pigmentación a esta área de mi uña. Y eso es todo, corazones. Como pueden ver, así es como me está quedando mi diseño. Es una manera súper rápida, muy sencilla de trabajar esta clase de diseños. De verdad te la recomiendo. A mí me gusta mucho esta técnica, sobre todo por la rapidez con la que se puede trabajar toda esta clase de diseños, y ahorita en la situación que estamos viviendo es muy importante hacer nuestras aplicaciones lo más rápido que se pueda, para estar en menos contacto posible con las personas y de esa manera pues estar más seguras. Bien, entonces vamos a aplicarlo de la misma forma, haciendo una palanca hacia el frente, primero en ángulo de 90 grados y después tiro palanca hacia el frente para expulsar el aire. Retiro el exceso de producto que salga por la parte de abajo de mi uña con bastante cuidado, ayudándome de mi empujador, verificando que me quede bien parejita la parte de atrás. Y tengan mucho cuidado al realizar esto de no presionar muy fuerte el acrílico, creando una fisura entre lo que es el borde libre y la uña, porque a veces esa fisura genera que se rompa o se parta la uña. Esto tienen que hacerlo con mucho cuidado. Y si crearon alguna fisura, tienen que corregirla después aplicando un poco más de acrílico en la parte posterior. Bien, una vez que he terminado ya de colocar mi molde, espero que seque por completo el acrílico. Retiramos el molde y tenemos ya listo nuestra uña con este encapsulado. Vamos a darle terminado nuevamente limando laterales y punta. Comienzo siempre con los laterales, retirando los bordes que deja el molde. Recuerda que no solamente se liman los filos, sino también un poquito la superficie, porque esos bordes abarcan un poco la superficie también del lateral. De ahí limamos nuestra punta. Y después nos vamos en la zona de cutícula. Y eso es todo, corazones. Eso es todo lo que se lima con esta técnica. Es muy práctica, lo vuelvo a mencionar. Lo recomiendo mucho para un trabajo de salón en el que necesitas hacer una aplicación rápida y express. Pues de esta manera te va a solucionar bastante la vida. Además, también lo recomiendo mucho para la autoaplicación. Todas aquellas chicas que en estos momentos están decidiendo aprender a aplicarse ustedes mismas sus uñas para evitar salir o evitar exponerse, pues este sistema, esta técnica es muy recomendada para eso, ya que a veces nos cuesta mucho trabajo aplicarnos nuestras uñas con la mano en la que no somos dominantes de trabajar, y en cambio pues con esta técnica es muy práctico porque todo lo haces en el molde y ya nada más te lo colocas y eso es todo, es muy fácil. Entonces así nos debe estar quedando. Fíjate en la zona de cutícula cómo tiene que quedar súper parejito, que no se note dónde comienza el acrílico y dónde está tu uña. Tiene que quedar completamente imperceptible esa unión. Ya una vez que hemos terminado de limar y pulir, limpiamos bien cualquier residuo de polvo y aplico mi finish gel, una capita, y aquí puedes apreciar cómo queda este encapsulado perfecto, precioso, todo el brillo y todo se nota precioso. Así que así de sencillo y de rápido. Esto solamente lo voy a llevar a curar a mi lámpara y tengo lista mi uña.
Y las próximas clases, mis corazones, no se las pueden perder porque todavía nos falta ver los diferentes estilos de punta que se pueden realizar con esta técnica y también técnicas combinadas aplicando los moldes con otras técnicas que van a ver que les va a encantar. Así es como queda esta uña, mis amores, se las muestro de perfil para que observen también el acabado desde todas sus vistas, lateral, frontal y desde la parte de atrás también, que tiene que quedar bien parejito. Les recuerdo que para que no se pierdan las próximas clases, los invito a suscribirse a este canal. Solamente tienes que dar clic en el botón que va a aparecer en tu pantalla con mi logo y ahora sí estás listo para pasar a la siguiente clase. Solamente tienes que dar clic en el enlace que aparece en el cuadrito en tu pantalla. Les envío un abrazo súper fuerte y nos vemos muy pronto con otro video más. Bye bye.